Pensemos en las personas más grandes en el tema de la fe, especialmente nuestros protagonistas del Adviento: Isaías, Juan el Bautista y la Virgen María. Cuando la Virgen María recibió la visita del ángel, la Virgen, la Inmaculada, la llena de gracia, se turbó y tuvo duda en lo que le proponía el Señor. Así es, la toda pura, sin mancha, la llena de gracia, le preguntó al ángel: ¿cómo podrá ser esto, puesto que yo permanezco virgen? Es decir, la Virgen no dijo de inmediato: sí, lo que tú quieras, Señor. No. Humanamente tuvo dudas y se las hizo saber al ángel. ¿Cómo podrá ser esto, puesto que yo permanezco virgen? En el Evangelio de hoy, Juan el Bautista, aquel que fue ensalzado por Jesús como el hombre más santo que ha nacido de una mujer, el hombre que lo bautizó, el hombre que lo señaló y dijo: de este yo he visto descender el Espíritu Santo en forma de paloma, que dijo a la multitud: este es el Cordero de Dios, este es el Cordero de Dios. Pues ese hombre tan santo, Juan el Bautista, también dudó de la presencia de nuestro Señor. Claro, esto a nosotros nos debe, en vez de hacernos alejar de la fe o de escandalizarnos porque la Virgen tuvo dudas o porque Juan tuvo dudas, nos debe de llenar de esperanza, de que nuestra condición humana no es que acepte el plan de Dios y su presencia salvífica entre nosotros, sino que nuestra condición humana siempre va a presentar dudas, que muchas de ellas son lícitas, son válidas, como en el caso de la Virgen María: ¿cómo voy a ser madre si yo permanezco virgen? Fíjense el tipo de duda que tenía la Virgen, o el tipo de duda que tenía Juan el Bautista, porque según las narraciones, Juan el Bautista se encontraba preso, ya estaba en la cárcel antes de ser degollado. Algunos discípulos lo habrán ido a visitar. Y por supuesto también Juan, en el calabozo, tenía dudas de nuestro Señor. ¿Será Él o tenemos que esperar otro? Pues ¿cómo? Si este lo bautizó, si vio descender sobre de él el Espíritu Santo en forma de paloma. Entonces no nos asustemos cuando nosotros seguimos cotidianamente la experiencia de Dios, la liturgia, el ministerio, el sacerdocio, y que no nos vengan cierto tipo de dudas respecto a nuestra vida de fe. No nos escandalicemos. De alguna manera es normal. Es como las tentaciones.
Jesús sufrió tentaciones, sí, pero no cayó en ellas. Nosotros podemos sufrir experiencia de duda, pero al igual que las tentaciones, no nos debemos dejar desmoronar por las dudas. Ahora que celebramos la Inmaculada, pues hay quien se pregunta, ¿y la Virgen tendría tentaciones? Pues claro que sí. Condición humana que vivió Jesús. Condición humana que vivió la Santísima Virgen María. Condición humana que vivimos todos. Pero una cosa es experimentar tentaciones y otra cosa es sucumbir ante ellas. Lo mismo sucede con las dudas que podemos tener de fe, porque en último caso las dudas son también una especie de prueba, una especie de tentación. Y yo creo que de verdad la duda más importante será, ¿verdaderamente Dios está entre nosotros? ¿Verdaderamente Dios actúa con poder ahí donde se le invoca? ¿Verdaderamente de la oración de la comunidad cristiana brota la fuerza del Salvador que llega a todos los rincones de la tierra? ¿Verdaderamente sucede todo eso? Juan envió a 2 discípulos, la obediencia de sus discípulos. De alguna manera también Juan, al ver la premura de su muerte, al estar en el calabozo, pues es una forma de decirle a los que aún permanecen con él, vayan a donde él. El que importa es él, no soy yo el que importa. Es Jesucristo y su poder salvador en medio de su pueblo. Claro, porque humanamente los discípulos de Juan pues querían quedarse con Juan, porque pues con Juan aprendieron a conocer a Dios. Con Juan aprendieron el bautismo de purificación y con Juan aprenderían grandes enseñanzas. Pero el mismo Juan implícitamente es una forma de decirles, si Él es el Salvador, con Él es con el que se tienen que quedar y no conmigo, ¿o no es así? Y Él fue instrumento de Dios. Pero al que buscamos es al Señor que sana, que salva, que actúa. Cuando los discípulos de Juan fueron a ver a Jesús, se dan cuenta que Jesús no les respondió de inmediato. Porque hay preguntas que no se responden con palabras. Hay preguntas que se responden con hechos. Con hechos se nota quien verdaderamente tiene el espíritu de vivir la presencia del Señor en medio de nosotros. Con hechos. Los discípulos le preguntan a Jesús, dice Juan que si eres tú el Mesías o debemos esperar a otro. Ya me imagino la cara de los discípulos cuando Jesús no les respondió y se puso a sanar y se puso a curar enfermos, se puso a expulsar demonios, a conceder la vista a los ciegos. ¿Cómo se quedarían los discípulos de atónitos? El profeta Isaías nos muestra cuál era el anhelo del pueblo de Israel por recibir precisamente esa presencia salvadora de Dios. Y lo que hoy escuchamos en la primera lectura será la antífona de entrada del 4º domingo de Adviento, que son una de las palabras más hermosas del Antiguo Testamento. El introito del 4º domingo de Adviento es lo que escuchamos hoy en la primera lectura. Cielos, destilad desde lo alto, nubes, derramad al justo, ábrase la tierra y brote el Salvador.
Palabras muy hermosas que la Iglesia las ha hecho canto en su idioma latín, donde dice, rorate celi de super, et nubes pluan justum, que destilen los cielos desde lo alto, y las nubes derramen al justo, que se abra la tierra y que brote el Salvador. Y hablando de los tres personajes del Adviento, Isaías nos narra cómo nuestro Señor liberó al pueblo de Israel a través de un pagano. Sí, para quienes luego cuestionan a los padrecitos, Dios liberó al pueblo de Israel por medio de un pagano, el rey Ciro, un pagano, fue ungido. Y Dios se valió de un rey pagano para rescatar al pueblo de Israel. Inmediatamente después Yahvé promete la liberación y salvación de su pueblo. ¿Qué es lo que importa? ¿El elemento humano o la fuerza de Dios que actúa? ¿Qué es lo que importa? Claro, el elemento humano establece condiciones. El elemento humano marca un contexto, pero lo que importa verdaderamente es la presencia sanadora de Dios. Y es por eso que Isaías eleva un grito suplicante y profundo cuando el pueblo israelita en su exilio y esclavitud, con la esperanza de que Dios les escuche, que penetre los cielos y ruegue a Dios que derrame la vida, a fin de que al unirse a la tierra brote con ella la salvación y la justicia. ¿Por qué nos llega la salvación? Porque el elemento divino se ha unido a la realidad humana. Lo que nos salva es la realidad divina que está en medio de la limitación humana. Esa es la grandeza de la salvación de Dios. Así es como Dios ha querido salvarnos a nosotros. Que brote el Salvador y la justicia. Pero en palabras de San Jerónimo, quien nos tradujo la Biblia al latín, nos lo personaliza. Que brote el Salvador y el justo. Y con ello nosotros como iglesia nos disponemos a celebrar el nacimiento del niño Jesús en esta Navidad. Queremos, deseamos, anhelamos que verdaderamente Dios haga brotar su salvación entre nosotros, que verdaderamente la fuerza de Dios opere en nuestra vida, en nuestra parroquia, en nuestro territorio. Pues bien, en la tradición mexicana, mañana comenzamos las posadas. ¿Verdaderamente buscamos ese poder sanador de Dios? ¿O solo busco cumplir con un precepto humano para seguir unas tradiciones que no me llevan a Dios? ¿Qué es lo agradable a Dios? ¿Qué es lo que debe de impulsar la vida de la iglesia? La humanidad está sumida en el pecado. Y eso sucedía 8 siglos antes de Cristo con el profeta Isaías y sigue sucediendo en nuestros días. Hay opresión, hay injusticia. Y el pueblo que 8 siglos antes de Cristo clamaba a Dios, somos nosotros el mismo pueblo de Dios que sigue clamando hacia Él, para que se cumpla su promesa, para que Dios derrame su divinidad, uniéndola en nuestra naturaleza humana, porque de esa manera es como surge el Salvador, como surge el justo. Decíamos ahora con las fiestas de la Virgen de Guadalupe, del seno inmaculado de la Santísima Virgen María, germina la flor más hermosa que jamás nuestra humanidad pudiera producir. Del seno inmaculado de la Santísima Virgen María
germina el Salvador, germina el hombre justo. Preparémonos pues, hermanos, ya estamos por llegar a la recta final de nuestro tiempo de Adviento y nosotros nos unimos a la voz de Isaías para clamar que Dios derrame sobre nosotros la promesa del Salvador, que nos envíe a su ungido, que haga descender del cielo la gracia divina y que una nuestra pobre humanidad a la grandeza de su divinidad. El pobrecillo de Asís, tan conmovido por este misterio de que la gracia divina viene a la debilidad de nuestra carne, para hacerlo más palpable, hizo una representación en un pesebre, para que nosotros recordásemos cómo fue puesto en una húmeda paja frente a un buey y a un asno. Y ahí donde en algún tiempo se alimentaban los animales, donde nadie da un peso. Esa es la verdadera fe, hermanos, donde nadie da un peso por la presencia de Dios. Ahí se manifiesta nuestro Señor. Ahí donde tragaban los animales, los hombres se acercarán para la salud de su alma y de su cuerpo. Ahí comerán la carne del Cordero sin mancha, Jesucristo nuestro Señor, el cual vive y reina con el Padre y el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén.